Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos de vuelta. Para los que son nuevos por aquí, soy, y este es su espacio dedicado a todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, las telenovelas que nos roban el aliento, las parejas que nos hacen suspirar, y por supuesto, los chismorreos jugosos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un momento que honestamente, creo que todos hemos estado esperando, analizando, desmenuzando y repasando una y otra vez en nuestras cabezas. Como ya pudieron leer en el título, vamos a hablar de Hande de Kerem, y de esa reacción superíndice 3N explosiva que nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. QU Copyright decidió superíndice 3 Hande que provocó superíndice 3 semejante torrente de emociones en Kerem. QU Copyright fue exactamente lo que pasó superíndice 3. Agurrense por este vídeo viene cargado de detalles, teorías y por supuesto, muchísima especulación superíndice 3N. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles, a los que todavía no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es la mejor manera de estar al tanto de todas nuestras novedades, análisis y chismes. Además de ese, activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que no se pierdan de nada. Y ahora preparo copyright se una taza de tu copyright, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito, porque vamos a empezar. Bien, pongo monos en contexto. Sabemos que la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin ha sido, desde el principio, objeto de fascinación superíndice 3N y debate. Su química en pantalla, en la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, era innegable, palpable, casi que se podía tocar. Y claro, eso alimentó superíndice 3 muchísimo las expectativas de los fans, que son más menos van con ver esa magia trasladada a la vida real. Y bueno, como todos sabemos, sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N, y el mundo entero estalló superíndice 3 en aplausos y gritos de alegría. Fue como un cuento de hadas moderno, una historia de amor sacada directamente de la ficción superíndice 3N. Compartieron momentos preciosos, viajes increíbles, y declaraciones de amor que nos sacan suspirar a todos. Aquel viaje a las Maldivas, ¿lo recuerdan? Fotos paradisíacas, miradas cómplices y un amor que parecía indestructible. Incluso los más cínicos del amor creyeron en la magia de Anker, como cariñosamente los llamamos. Las redes sociales eran un hervidero constante de noticias, análisis de cada publicación y celebraciones por cada aniversario. Era una locura colectiva. Pero lamentablemente la relación superíndice 3N terminó superíndice 3. La ruptura fue un golpe durusimo para los fans, que vieron CEU superíndice 3 mosusue más menos o se desmoronaba. Las razones detrás de la separación superíndice 3N, como suele suceder en estos casos, nunca fueron completamente claras. Hubo rumores, especulaciones, versiones contradictorias, pero la verdad es que solo Hande y Kerem conocen los verdaderos motivos. Desde agendas apretadas hasta diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, se tejieron mil y una teorías. Algunos incluso apuntaron a presiones externas, quizás de representantes o productoras, que veían en la relación un obstáculo para sus carreras individuales. Pero la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que el comunicado oficial fue escueto y respetuoso, pidiendo comprensión y privacidad en un momento tan delicado. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo que nos convoca hoy, la decisión superíndice 3N de Hande y la reacción superíndice 3N de Kerem. Para entender completamente lo que pasó superíndice 3, tenemos que considerar varios factores. Primero, el tiempo transcurrido desde la ruptura. Sabemos que ha pasado un tiempo considerable, lo suficiente como para que ambos hayan tenido la oportunidad de reflexionar, sanar y posiblemente seguir adelante con sus vidas. El duelo amoroso en el mundo del espectáculo es diferente. No solo se trata de lidiar con el dolor personal, sino también con la constante exposición mediática y la presión de los fans que aún anhelan una reconciliación. Un verdadero desafío. Segundo, la dinámica actual entre ellos. ¿Siguen en contacto? ¿Se han visto? ¿Hay algún tipo de tensión superíndice 3N o resentimiento entre ellos? Estas son preguntas clave que necesitamos responder para comprender mejor la situación superíndice 3N. Y por supuesto es información muy difícil de confirmar.
Los círculos sociales de Hande y Kerem son herméticos, y la prensa turca, aunque insistente, ha tenido dificultades para obtener detalles concretos. Se rumorea que ambos han mantenido una distancia prudencial, evitando encuentros públicos y manteniendo sus interacciones al mínimo indispensable. Pero quién sabe lo que realmente sucede tras bambalinas. Y por supuesto, tercero, la naturaleza de la decisión superíndice 3N de Hande. ¿De qué copyright se trata exactamente? ¿Es algo personal, profesional, o una combinación superíndice 3N de ambos? Este es el quid de la cuestión, la pieza central de este intrincado rompecabezas. Y es aquí donde las fuentes se contradicen, los rumores se intensifican y la especulación alcanza su punto álgido. Pero no se preocupen, estamos aquí para separar el grano de la paja y ofrecerles el análisis más completo posible. Ahora bien, centremos nuestra atención superíndice 3N en la decisión superíndice 3N de Hande. Según las informaciones que hemos recopilado de diversas fuentes, Hande habrá tomado una decisión superíndice 3N importante con respecto a su futuro profesional. Parece ser que le han ofrecido un papel protagonista superíndice 3 Nico en una nueva serie, un proyecto ambicioso con un gran potencial de con diéresis copyright sito internacional. Se habla de una superproducción con locaciones en Europa y América Latina, una trama intrigante que mezcla drama, romance y suspense, y un elenco estelar con nombres reconocidos a nivel mundial. Un proyecto que podría catapultar la carrera de Hande a nuevas alturas. Hasta aquí, todo bien. Hande es una actriz talentosa y exitosa, y es natural que reciba ofertas de trabajo constantemente. Sin embargo, el quid de la cuestión superíndice 3N reside en el CEO protagonista de esta nueva serie. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Al parecer, la producción superíndice 3N de la serie habrá considerado a varios actores para el papel masculino, y uno de los nombres que sonaron con mucha fuerza fue precisamente el de Kerem Bürsin. Imaginen la escena, los productores reunidos en una sala de juntas debatiendo las opciones. Necesitamos a alguien con química con Hande, dice uno. Alguien que despierte pasión en la audiencia, añade otro. Y de repente un nombre salta a la palestra, Kerem Bürsin. Sería un bombazo. Lo escucharon bien. Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla. La idea, obviamente, generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre los fans, que vean en esta oportunidad una especie de segunda oportunidad para la pareja. Imagino copyright se la química explosiva que podrán desplegar juntos, la nostalgia que evocarán, la posibilidad de reavivar la llama del amor. Las redes sociales se incendiaron con hashtags como #Anker comeback y #Queremos a Anker juntos. Los fans crearon montajes, escribieron fanfics y organizaron campañas para presionar a los productores a que concretaran el reencuentro. Una verdadera locura colectiva. Pero como suele suceder, las cosas no son tan sencillas como parecen. Hande después copyright ese de pensarlo mucho habrá tomado la decisión superíndice 3N de rechazar la oferta de trabajar junto a Kerem. Y esta es la decisión superíndice 3N que, según en nuestras fuentes, provocó superíndice 3 la reacción superíndice 3N explosiva de Kerem. La información llegó a nuestros oídos a través de una fuente cercana a la producción, que nos confió que la noticia había caído como una bomba en el set. Kerem estaba muy ilusionado con la idea, nos dijo nuestra fuente. Realmente creía que era una oportunidad para volver a conectar con Hande tanto profesional como personalmente. Ahora, ¿por qué copyright Hande tomó superíndice 3 esta decisión superíndice 3N? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Podrán haber varias razones. Quizá ese simplemente sintió superíndice 3 que era demasiado pronto para volver a trabajar con su expareja, que aún necesitaba tiempo para sanar y seguir adelante. La exposición constante a los recuerdos, la presión mediática y la inevitable comparación con su relación anterior podrían haber sido factores determinantes. Entendible totalmente. Quizá ese temo a que la presión superíndice 3N medio tica fuera demasiado intensa, reviviendo constantemente recuerdos dolorosos y generando expectativas poco realistas. Imaginemos los titulares, Anker, segunda oportunidad. El reencuentro que paraliza al mundo. Un verdadero circo mediático que podría haber sido agotador para ambos. O quizá ese simplemente sintió superíndice 3 que el proyecto no era el adecuado para ella, que no encajaba con sus objetivos profesionales a largo plazo.
Tal vez Ande estaba buscando un rol que le permitiera explorar nuevos territorios interpretativos, alejándose de la imagen romántica que la había catapultado a la fama. Una decisión valiente y respetable. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Ande tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3n difícil, una decisión superíndice 3n que seguramente no fue fácil para ella. Y ahora centremos nuestra atención superíndice 3n en la reacción superíndice 3n de Kerem. CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 exactamente al enterarse de la decisión superíndice 3n de Ande? Bueno, según en nuestras fuentes, su reacción superíndice 3n fue, como ya dijimos, explosiva. Al parecer Kerem se sintió superíndice 3 muy decepcionado, incluso frustrado por la decisión superíndice 3n de Ande. Nuestra fuente nos contó que Kerem se encerró en su camerino durante horas, negándose a hablar con nadie. Estaba visiblemente afectado, nos dijo. Se le veía con el ánimo por los suelos. ¿Por qué copyright? Nuevamente podemos especular. Quizás Kerem veo en esta oportunidad una forma de reconectar con Ande, de revivir la magia que compartieron en el pasado. Quizás se sentó a que podían crear algo realmente especial juntos, algo que trascendiera su relación superíndice 3n personal. Para Kerem, la oportunidad de trabajar con Ande podría haber representado algo más que un simple proyecto profesional. Quizás veía en ello una forma de demostrar que a pesar de la ruptura, aún podían crear algo hermoso juntos. Una esperanza que se vio truncada. O quizás simplemente estaba emocionado por la oportunidad de trabajar en un proyecto interesante y desafiante, y le frustró superíndice 3 que Ande no compartiera su entusiasmo. La ambición profesional y el deseo de trabajar en un proyecto internacional también podrían haber influido en la reacción de Kerem. Después de todo, se trataba de una oportunidad única para ambos. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que la reacción superíndice 3n de Kerem fue intensa, apasionada, y nos da una idea de lo profundo que aún son sus sentimientos hacia Ande. Algunos rumores sugieren que Kerem intentó superíndice 3 convencer a Ande de que reconsiderara su decisión superíndice 3n, que la llamó superíndice 3, le envió superíndice 3 mensajes, incluso intentó superíndice 3 reunirse con ella en persona. Sin embargo, Ande se mantuvo firme en su decisión superíndice 3n, dejando claro que no iba a cambiar de opinión superíndice 3n. Se dice que las conversaciones fueron tensas y emotivas, pero que Ande se mantuvo firme en su postura. Necesito espacio, habría dicho Ande a Kerem, según nuestra fuente. No es el momento adecuado para nosotros. Esta situación superíndice 3n, obviamente generó superíndice 3 una gran tensión superíndice 3n entre ellos, y algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos incluso llegaron a afirmar que habrá habido una fuerte discusión superíndice 3n entre Ande y Kerem. No podemos confirmar esta información superíndice 3n al 100%, pero lo cierto es que la situación superíndice 3n es delicada y compleja. La prensa turca, siempre al acecho, ha intentado obtener detalles sobre la supuesta discusión, pero hasta el momento no ha habido confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que el ambiente entre Ande y Kerem se ha vuelto aún más distante. Lo que podemos afirmar con certeza es que la decisión superíndice 3n de Ande y la reacción superíndice 3n de Kerem nos demuestran que su historia es lejos de haber terminado. Aún hay muchas emociones en juego, muchos sentimientos no resueltos, y muchas superíndice 3 nitas sobre su futuro. ¿Volver a estar juntos al dúa? ¿Podrán superar sus diferencias y construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera? ¿O seguir caminos separados, recordando siempre el amor que compartieron? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos a analizando cada detalle, cada gesto, cada rumor, esperando que al dúa nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3n inesperada. Porque, seamos honestos, todos queremos verlos felices juntos, ¿verdad? Y hablando de felices, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Hemos analizado la decisión superíndice 3n de Ande, la reacción superíndice 3n de Kerem, y hemos especulado sobre el futuro de su relación superíndice 3n. Recuerden que todo esto son solo teorías basadas en la información superíndice 3n que hemos recopilado, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas.
Ande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Y ahora para terminar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta AQU. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios AQU abajo. Diciu copyright dome QU copyright les pareció superíndice 3 la decisiu superíndice 3 n de Ande, la reacciu superíndice 3 n de Kerem, y QU copyright creen que les depara el futuro. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir disfrutando de contenido como este. Asuke sin mood me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.